¿Está de acuerdo en eso, que el carácter de Cristo sea en usted? Es necesario, mis hermanos, es importante. Y bueno, para eso nos edificamos con la palabra de Dios, que es lo que vamos a continuar en este momento. Y pues estamos en una serie. La serie se llama El gozo del Señor. Estamos estudiando la carta a los Filipenses. Y esta es la tercera enseñanza de nuestra carta. Le voy a pedir que vaya conmigo al libro de los Filipenses, capítulo 1, y le vamos a poner por título Los padecimientos en Cristo. Y vamos a aprender un poquito acerca de este tema que además es muy controversial, y vamos a ver esta mañana por qué. Si yo le preguntara a usted si le gusta padecer, ¿qué me diría? Que no. Y si yo le digo que tiene que padecer, ¿qué me dice? Lo reprendo, pastor. ¿Eh? Pues aunque me reprenda. Además ya no estamos en aquella parte de pensar que todo lo podemos reprender. La soberanía de Dios está por encima de todo. Y bueno, vamos a aprender de esto, mis hermanos. Miren, en Filipenses 1, a partir del versículo 27, vamos a leer. Y dice de esta manera, ¿ya lo tiene? Estoy leyendo a través de la versión de Reina Valera contemporánea, para que usted me siga en la versión que usted traiga, en la traducción que usted traiga. Y dice así, Filipenses 1:27, solo compórtense ustedes como es digno del Evangelio de Cristo, para que ya sea que vaya a verlos o que me encuentre ausente, sepa yo que ustedes siguen firmes en un mismo espíritu y luchando unánimes por la fe del Evangelio, sin que nada los intimiden los que se oponen. Para ellos ciertamente es indicio de perdición, pero para ustedes es de salvación, y esto de parte de Dios, porque por causa de Cristo a ustedes les es concedido no solo creer en Él, sino también padecer por Él y tener el mismo conflicto que han visto en mí y que ahora saben que hay en mí. Aquí ya el apóstol Pablo nos está respondiendo un poquito acerca de los padecimientos. Y bueno, vamos a aprender. El contexto que hemos estado estudiando es Pablo encarcelado en Roma, después de expresar su condición, su experiencia de estar prisionero ahí, le comparte a esta iglesia una revelación que el Señor le dio, de que aún permanecería en este mundo. Estamos hablando en este cuerpo, en su cuerpo, seguiría viviendo, confiado en poder estar entonces entre ellos una vez más. O sea, acuérdense que hemos hablado de la buena relación que existía entre Pablo y esta iglesia. Una iglesia dócil, una iglesia noble, una iglesia conformada por servidores que tenían en su corazón bien claro el porqué de ser iglesia, de por qué ser cristianos. Mientras llega la ocasión de Pablo esperando salir de la cárcel, volver a verlos, pues comienza en esta carta a darles principios, advertencias y enseñanzas muy prácticas. Decíamos al principio de esta serie que esta es una carta de una practicidad impresionante, de elementos prácticos para la vida cristiana. Y bueno, aquí estamos viendo y vamos a ver cómo les está mostrando estas enseñanzas para edificación de su vida cristiana, conforme al consejo de Dios. Esto es camino pues a la meta, mis hermanos, la misma que el mismo apóstol Pablo anhelaba, que él mismo expresaba, buscaba, ¿verdad? ¿Usted quiere llegar a esa meta? Claro que sí. Y queremos llegar de la manera como Dios lo dice. De manera que Pablo les ha mostrado cómo, a pesar de todas sus experiencias, todo lo que ha vivido, todo lo que ha pasado, aún el estar encarcelado en varias ocasiones, con todo y eso, está libre de cualquier sentimiento que pudiera enrarecer su comunión con Dios. Está libre de cualquier tipo de contienda con algunos otros hermanos. Recuerda estos hermanos que estaban predicando el evangelio incluso por hacerle causar conflictos. Bueno, él no tiene ningún rencor en su corazón, tiene una
una mente sana, limpio de todo esto y más que nada muy contento de poder seguir testificando él mismo al Señor, aún en sus prisiones, y de que el Evangelio se esté predicando cada vez más, porque ese era el llamado de Pablo y ese era su gozo. Y le voy a decir a qué se debe precisamente este gozo. La semana anterior hablábamos acerca del vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y mire, para quien está persuadido de esta verdad, o sea, quien realmente está consciente que vivir es Cristo y morir es ganancia, su corazón está lleno del amor de Dios. Está convencido de que las misericordias del Señor son con Él, son de Él, ganadas por gracia por Cristo Jesús, y tiene la certeza de lo que le espera. De manera que ahora puede vivir de esta manera, confiado. Y a pesar de las aflicciones, puede andar por encima de las circunstancias. Sin embargo, hay algo, mis hermanos, cuando no existen estas convicciones, cuando no tenemos la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, se va a limitar nuestra fe. No estoy diciendo que perdemos la salvación o que dejamos de ser cristianos, no, pero se va a limitar nuestra fe y nuestra devoción a Dios. Y ahí es cuando es fácilmente un creyente, movido por sus emociones, por las circunstancias, por sus sentimientos, a empezar a dudar de Dios o a hacerse de lado a lo que ha sido llamado, y por estar muy ensimismado en sus propios problemas, en su propia condición, se olvida de lo que el Señor está haciendo en su vida y sobre todo hacia dónde lo está llevando. Y así es como enseña a los filipenses. En este caso, pues es un mensaje para toda la iglesia. Ellos estaban muy contentos de que Pablo estuviera bien, aún en medio de las circunstancias. Pero él les dice, no solo alégrense de saber que estoy bien, no, qué bueno que tengan ese sentimiento para mí. Pero no se trata solamente de estar de buen ánimo y trabajando. Él les está motivando a crecer en el mismo espíritu que les sostiene y le permite actuar con ese amor sacrificial que Cristo puso en su corazón. Recordemos que como una aparente coincidencia, haga de cuenta como un daño colateral, lo voy a decir así, Pablo está en la cárcel en Roma a partir de que él toma la decisión de ir a Jerusalén, al templo, a dejar una ofrenda. Así es como comienza este proceso, desde su detención, las veces que fue llevado, encarcelado, todo lo que tuvo que pasar, los viajes que tuvo que hacer, hasta llegar a quedar preso en Roma, ya simplemente para ser sacrificado. Mire, en el libro de los Hechos, no vaya ahí, nada más le voy a decir, del capítulo 21 al capítulo 28, usted va a ver cómo desde el capítulo 21 Pablo es preso y empieza a pasar por muchas circunstancias. Y en esas condiciones él le está diciendo a los filipenses, no tengan ningún temor. Es preciso que crezcan en el mismo sentir que el Señor ha puesto en mi corazón. Y bueno, Pablo sabía que todas estas experiencias, solamente por la gracia y el cuidado del Señor, le permitieron sostener una fe inquebrantable, con la esperanza de llegar a la meta, aunado a la decisión de cumplir su llamado. Y esto, mis hermanos, el apóstol se los está derivando a los filipenses y a nosotros. Que nuestra fe nos lleve a la meta firmes, de pie, convencidos de que además en este caminar, independientemente de las circunstancias, tenemos todos un llamado. Y le voy a hacer algunas preguntas, ya ve que yo pregunto mucho. ¿Están convencidos que la gracia del Señor está con ustedes? Dígame. Bueno, ¿han experimentado su consuelo, su amor, su abrazo en medio de la aflicción? ¿Han sido testigos de su cuidado y de su provisión en los tiempos difíciles? Entonces el mensaje es para usted y para mí. Yo ya tuve que digerir mi parte, el Señor me ha hablado a través de este mensaje. Porque estas convicciones de que la fidelidad del Señor es real, que la promesa de que Él estará con nosotros siempre, son las que nos van a permitir llegar hasta el final con la esperanza puesta en ese galardón. ¿Cuál es el galardón? Estar con Él, mis hermanos.
Y ya estando ahí, el Señor tendrá algo especial para cada uno conforme a lo que Él va a determinar por la forma en cómo llevamos nuestro caminar, cómo nos condujimos en nuestra fe. Hay un galardón reservado para sus redimidos, sus hijos, para el Señor. Usted ha leído que nos considera la niña de sus ojos, como hijos, es su mayor tesoro. Muchas cosas el Señor tiene buenas para nosotros, mis hermanos. Por eso la promesa de que el Señor está y en medio de cualquier circunstancia usted lo puede ver, ahí es. Y cuando Pablo habla de ese privilegio o de esa concesión de padecer por Cristo, solamente está expresando precisamente las convicciones que él tiene en su corazón, convicción de su llamado y de haber experimentado en todo momento el cuidado de Dios. Y por eso mis preguntas anticipadamente, porque todos nosotros hemos experimentado ese cuidado de Dios. Quizás los resultados no han sido como queramos, pero sí como lo hemos necesitado. Y véase cómo está usted hoy. Hasta hoy nos ha ayudado el Señor a todos. Pablo, en su caminar, en medio de todo, ya en medio de las circunstancias de haber sido apresado, en Hechos 23:11 vamos a ver algunos aspectos de cómo Pablo estuvo pasando por circunstancias y cuál fue su reacción. En Hechos 26:11 vemos cómo Pablo, pues ya hecho preso, dice así: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo. Recuerde que él ya se despidió de los pastores de Éfeso, él ya va camino a Roma y le dice: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. O sea, no se estaba haciendo más que la voluntad del Señor en la vida de Pablo. Y Pablo obedecía. Su convicción de que morir era ganancia lo llevó a testificar a Jesucristo en medio de toda adversidad, estar firme ante las agresiones físicas, peligros de muerte, sosteniéndose firme en su fe. Vamos a leer un poco de esto en 2 de Corintios 11:24, que aunque lo hemos leído muchas veces, vamos a traerlo a la memoria para ver de qué manera Pablo sostenía su fe. 2 de Corintios 11:24. Dice así: 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez he sido apedreado. ¿Usted cuántas veces le han dado así por seguir a Jesús? Nunca, ¿verdad? A mí tampoco. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Son muchas las veces que he estado de viaje corriendo peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi propia gente. Está hablando de sus hermanos de sangre, los judíos. Peligros de los no judíos, peligros en la ciudad, en el desierto, en el mar, entre falsos hermanos. He pasado por muchos trabajos y fatigas. Muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido de hambre y de sed. Muchas veces no he comido. He pasado frío y desnudez. Además de todo esto, lo que cada día pesa sobre mí es la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario vanagloriarme, lo haré en aquello que demuestre mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, bendito sea por siempre, sabe que no miento. ¿Qué vida la de Pablo? Y evidentemente el Señor supo por qué pasó a Pablo por todas estas circunstancias. Él sabía lo que estaba haciendo con Pablo, como sabe lo que está haciendo y está permitiendo en cada uno de nosotros. Y yo lo que le puedo decir es que en alguna circunstancia, en algún momento, usted va a tener que pasar por pruebas que quizás puede decir: ¿y por qué está sucediendo esto? ¿Qué está pasando? Pero váyase a este contexto que acabamos de leer y se va a dar cuenta que forma parte de un proceso. Y de todo esto lo libró el Señor, de todo. Así Pablo caminaba y en cada defensa de su fe, porque esa era su vida, defendió su fe frente al pueblo,
ante el tribuno romano, aquí ya estoy hablando cuando es preso, en el concilio presidido por el sacerdote Ananías, donde incluso fue abofeteado, delante de Félix el gobernador, delante del rey Agripa de Judea. ¿Recuerda aquel que dijo por poco y me convences? ¿Sí recuerda ese pasaje? Y él por poco y no se va al infierno, ¿verdad? Bueno, en todo momento Pablo testificó de su conversión, de su fe, exaltó la gracia de Dios y predicó el evangelio de Cristo, porque sabía que ese era el propósito por el cual el Señor todavía lo tenía aquí. Le está diciendo en este mensaje que le da: Pablo, no te preocupes por lo que está pasando, no te preocupes si te han apresado, no te preocupes si vas a pasar todavía por más circunstancias, aún tienes que testificar de mí ante reyes, ante judíos, ante todos los que yo ponga delante de ti. ¿Y qué hizo Pablo? Fue sensible a su llamado simplemente. El Señor se encargó de sostenerlo, de guardarlo, de cuidarlo, y él entendía que por todo lo que tenía que pasar, solamente se estaba cumpliendo el propósito de Dios. Se tenía que cumplir la palabra del Señor, aquella palabra que le fue dada a Ananías cuando fue enviado a sanar y dar ánimo al todavía Saulo de Tarso. ¿Se acuerda? Que había quedado ciego después de haber caído en ese viaje a Damasco, en ese encuentro que tuvo con Jesús. ¿Qué le dijo el Señor a Ananías? Después de decirle: ve a la calle de la derecha y está un hombre llamado Saulo, imponle manos, sánalo. Y hasta Ananías le dijo: Señor, ese es el matacristianos, ¿verdad? Bueno, estoy parafraseando. Y él le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Qué estaba pasando? Se estaba cumpliendo lo que Pablo había recibido como parte de su llamado, mis hermanos. Yo no sé ni siquiera lo que el Señor tenga para mí, mucho menos para usted, pero el Señor tiene planes y tiene situaciones que se le van a presentar a usted como una manera de probar su fe. También va a ser usted prosperado, también va usted a ser guardado, va a pasar por muchas circunstancias, pero si su fe permanece, si usted se afirma en sus convicciones como creyente, va a salir adelante. Ahora yo le pregunto, ¿cuántos de los que están aquí han experimentado eso? Que se han sentido en la raya, en el último momento, que han dicho: de aquí no paso, mañana no amanezco, mañana me embargan, mañana me caigo, mañana no pasa otra cosa más que perder algo. Y milagrosamente algo sucedió y usted está aquí. Mis hermanos, los miembros de la iglesia de Filipos fueron testigos ellos mismos cuando Pablo estuvo en esa ciudad, precisamente cuando estaba trabajando en la misión ahí, de haber sido prisionero en Filipos por haber liberado a una joven endemoniada. ¿Se acuerda? Que tenía un demonio de adivinación. Y bueno, él la liberta de este demonio, pero también de la explotación que sus amos hacían de ella a causa de esta situación. Por eso fue encarcelado en Filipos. De manera que estos hermanos en Filipos sabían que por cada situación que Pablo pasara, que era su pastor y maestro, pues a él no le importaba sufrir o padecer por hacer el bien y llevar el mensaje de Cristo. Precisamente con esa autoridad moral y espiritual, ahora les exhorta a permanecer firmes como corresponde a hijos de Dios. Pablo tenía la autoridad moral y la autoridad espiritual para poder aconsejar. Pablo incluso llegó a decir: sean imitadores de mí, porque yo soy imitador de Cristo, porque yo sigo a Jesucristo. Y lo primero que hace el apóstol Pablo es decirle en el versículo 27 que leímos al principio: solo compórtense ustedes como es digno del evangelio de Cristo. O sea, les está diciendo cómo debe ser su actuar. Este mismo versículo en otra traducción dice: solamente procuren que su conducta como ciudadanos sea digna del evangelio de Cristo. O sea, cambia la palabra compórtense por ciudadanía, y le voy a decir por qué.
porque la palabra comportarse del griego politeuomai significa ser un ciudadano. O sea, Pablo les está exhortando a ser ciudadanos, pero con un carácter diferente. ¿Sabía usted que nuestra ciudadanía ya no es terrenal? ¿Sí la sabía? Que nos tenemos que comportar como ciudadanos ¿de dónde? Del cielo, mis hermanos. Dígalo con confianza, aunque no lo viva. Se trata de, o sea, el apóstol nos está exhortando a comportarnos como tales. Significa ser un ciudadano. Metafóricamente Pablo usa este vocablo para indicar la conducta que caracteriza la ciudadanía celestial. ¿Cómo usted cree que se pueda comportar alguien que vive en el cielo? ¿Cómo cree usted? Pues haciendo la voluntad de Dios. No sabemos qué está pasando allá, no sabemos y no conocemos, pero sabemos que es un reino de pureza, sabemos que es un reino sublime, es el reino de Dios, mis hermanos. Y bueno, aquí lo usa metafóricamente Pablo para indicar la conducta que por la nueva naturaleza los redimidos debemos de tener, una conducta distinta. En este contexto el vocablo comportarse se usa para hacer evidente toda actitud de manera correcta, que honre a Dios. Comportarse aplica a todas nuestras actividades, aplica a conversen, hablen, actúen, traten a los demás como es digno del Evangelio de Cristo. O sea, que todo tu actuar, que todo tu caminar dignifique el Evangelio. O sea, ¿quién es el que norma tu vida? ¿Tú dices que eres cristiano? ¿Sí o no? ¿Tendrás que demostrarlo? ¿Sí o no? Ahora, ¿vives como cristiano en todas las expresiones de vida? Ahí es donde el apóstol ahorita está haciendo mucho énfasis. Que nuestro comportamiento no solamente sea de una conducta aprobada, sino que también tengamos un sentir de buscar el bien hacia los demás, sean creyentes o no, porque nosotros tenemos que ser testimonio para ellos. ¿Usted sabe para qué? Si son creyentes, para afirmarlos en la fe, para bendecirlos, para edificarlos, y si no son creyentes, para que a través de nosotros vean lo que hace Dios en la vida de una persona. De tal manera que se trata de establecer el reino de Dios en tu vida como un ciudadano celestial para testimonio de los demás, para bendición de los demás, con una actitud irreprensible en todas las actividades, en tanto que esperamos estar en su presencia. Eso es ser cristiano. Irreprensibles, del griego amómetos, se traduce como sin mancha. ¿Sí recuerda esta frase? ¿Qué está buscando el Señor? ¿Qué está esperando el Señor para venir por ella? Una iglesia ¿qué? Pura, sin mancha, irreprensible, sin arrugas, sin nada que pueda dejar entrever la pureza de esa iglesia. Dice el apóstol Pedro en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, versículo 13. Acompáñeme ahí. Hablando precisamente de este reino celestial, de esta conducta. Dice segunda de Pedro 3:13, pero según sus promesas, ¿las promesas de quién? Del Señor. Nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, donde reinará la justicia. Por eso, amados hermanos, mientras esperan que esto suceda, hagan todo lo posible para que Dios los encuentre en paz, intachables y ¿cómo? E irreprensibles. ¿Será que el Señor está exigiendo demasiado de nosotros? ¿O solamente nos está demandando lo que Él ha puesto en nosotros? Hemos hablado tanto acerca de cómo el carácter de Cristo tiene que ser formado en la vida de cada uno de nosotros, de cómo tenemos que aprender a negarnos, a rechazar tentaciones, a apartarnos de todo lo que el Señor ya nos apartó, precisamente para tener esa condición, paz con Dios, intachables e irreprensibles. Esto es alguien que por su conducta de honestidad, de rectitud,
no es llamado a rendir cuentas porque no existe acusación alguna en su contra, aún después de una investigación pública. Eso es una persona irreprensible. Ahora sí que lo investiguen las veces que sea, que pregunten por él en cualquier parte y tenga una inexistencia de cualquier tipo de señalamientos. Imagínense que yo no voy, yo no ando yendo, pero imagínense que alguien se diera la tarea de ir a su casa, pero no va a tocar su puerta hasta el final. Pero primero le pregunta a su vecino, a su otro vecino, al de la tienda de la esquina, al lugar donde usted está, a donde trabaja, y luego se encuentra a sus hijos en la calle, o su esposa, su esposo, y le pregunta cómo es usted. Y todos dicen, no, esa persona es intachable. No hay nada que decir. Siempre habla correctamente, siempre tiene una actitud amable. Debería de ver cómo trata a su esposa, a sus hijos o a su esposo. No, trabajador en la tienda, no le debe a nadie. No. Antes, al contrario, anda viendo a quién ayuda. Diga, están hablando de mí. Bueno, eso es lo que espera el Señor de nosotros. ¿Sí o no? Dígalo, ¿sí o no? Bueno, tenemos que esforzarnos, mis hermanos. Siempre hay algo que entregar, siempre hay algo que cambiar, siempre hay algo que el Señor nos va a demandar. Bueno, eso es ser irreprensibles. Ninguna acusación se puede comprobar en tu contra. Por eso este carácter de irreprensible es un requisito indispensable para los siervos del Señor. En 1 Timoteo 3 dice, si alguno desea servir a Dios, buena cosa desea, pero uno de los puntos más importantes, y el primero dice, pero tiene que ser irreprensible. Ahora usted dígame, ay, usted es pastor, ¿usted es irreprensible, pastor? Pregúnteme si soy irreprensible. Lo intento. Somos falibles, mis hermanos, pero eso no nos da ningún derecho a abusar de la gracia del Señor. Tenemos que tener temor de Dios y caminar lo más rectamente posible en la medida que podemos, y sí podemos. ¿Por qué podemos? Porque el Espíritu Santo nos gobierna, nos guía, el Señor nos da su palabra, nos da su consejo. No tenemos pretexto para no ser irreprensibles. Irreprensible es alguien que por su comportamiento no puede ser expuesto a la comprobación de una falta, de un delito o de un pecado. Estoy hablando en términos judiciales. Aquí hay un abogado y sabe lo que estoy diciendo también. Consciente de quien se conduce así, siempre será sujeto. Hay algo importante, mis hermanos. Alguien irreprensible siempre va a ser sujeto a difamaciones y acusaciones. Parece modo de mentira, pero las personas agreden más a la persona irreprensible que a la persona que está pecando, que está transgrediendo, que está haciendo daño deliberadamente. ¿Por qué cree que se acusa mucho al irreprensible? ¿Por qué cree que se difama al irreprensible? Porque no lo pueden ver. Es una especie de espejo en el que se puede reflejar a alguien y dice, ay, sí, ahora sí, muy santo, muy bueno, muy todo. Pues, ¿qué te sientes? No me siento nada. ¿A cuántos les han, varones que han cambiado su conducta desde que llegaron a la fe, les han hecho burla o les están haciendo señalamientos porque han buscado ser irreprensibles? Igualmente a mis hermanas, yo lo sé. Por eso, si las acusaciones o las difamaciones no son verdad, pues no tienes por qué tomarlas en cuenta. Pero si son verdad, entonces habría que preocuparse. Sobre todo como cristianos, mis hermanos. Ahora imagínense como siervos de Dios. En el capítulo del libro de Daniel, capítulo 6, vamos a ver un evento de un hombre irreprensible que precisamente sus enemigos quisieron ponerle una trampa. De hecho, le pusieron una trampa, pero querían difamarlo. Daniel 6:1. Estamos hablando de Daniel, un hombre que desde su juventud fue tomado para ser llevado a Babilonia junto con otros compañeros, y fíjese lo que su carácter irreprensible, su rectitud significó. Él fue primer ministro de 3 reinos, de 3 imperios.
Quien lo saca de su casa, de Jerusalén, fue Nabucodonosor. Después estuvo con Ciro y con Darío. Y en todos los gobiernos él perduró, él fue irreprensible. Dice Daniel 6:1, pareció bien a Darío constituir sobre el reino a 120 sátrapas que estuvieran en todo el reino. Sátrapas, menciónese como municipios, para que entendamos un poquito esto. Los sátrapas eran los presidentes municipales, los alcaldes, los encargados. Dice, y sobre ellos a 3 ministros, ustedes deben tener ahí la palabra gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes rindieran cuenta a estos sátrapas, para que el reino fuera perjudicado. Pero Daniel mismo se distinguía entre los ministros y entre los sátrapas, porque en él había una excelencia de espíritu. ¿Cuál era la excelencia de espíritu? La dirección del Espíritu Santo. Dice, y el rey pensaba constituirlo sobre todo el reino. Entonces los ministros y los sátrapas buscaban hallar pretexto contra Daniel en los asuntos del reino, pero no podían hallar ningún pretexto corrupción, porque él era fiel. Ninguna negligencia ni corrupción fueron halladas en él. Ese es un hombre irreprensible. Ahora, ¿qué tuvieron que hacer estos hombres para hacer que Daniel pudiera tener conflictos con el emperador? Pues se constituyeron una trampa. Y ya sabe a qué se trata. La que lo llevó al foso de los leones y finalmente el Señor lo libró de ahí. Bueno, de manera que te pueden acusar, te pueden calumniar, te pueden difamar y hasta ponerte trampas o tropiezos. Si es mentira, no lo tomas en cuenta. Y te voy a dar un consejo: perdona a tus calumniadores. Ten el corazón de Jesús. Ora por ellos. Ora por su condición espiritual que los llevó a esa manera de quererte perjudicar. Mira, algún día todos daremos cuentas de nuestras conductas, aún de cada palabra ociosa que salga de nuestra boca. De tal manera que si alguien en una condición espiritual, obviamente alejada de Dios, te quiere perjudicar, no lo tomes en cuenta, perdónalo y ora por él. Finalmente tienes que tener misericordia para esa persona, mi hermano. Por otra parte, quien es irreprensible tampoco va a caer en el sucio juego de las justificaciones. Caben las aclaraciones pertinentes. Pero, ¿qué pasa si se comprueba la acusación? Pues recuerda algo, mi hermano, eres un hijo de Dios y estás pecando deliberadamente delante de Él. Está siendo tropiezo para la iglesia y mal testimonio para los de afuera. O sea, son muchas cosas las que intervienen cuando un hijo de Dios deja de ser irreprensible. Por eso ser irreprensible es ser sin reproche en todas las áreas de la vida. ¿Cuáles? Familiar, laboral, en tus finanzas. ¿Cómo manejas tus finanzas, mi hermano? ¿De qué manera te haces llegar el pan diario? ¿Cómo administras lo que es de Dios y que te pone a tu cargo? ¿Cómo eres con el trato a los demás? Estamos hablando de la integridad personal digna del Evangelio de Cristo. O sea, que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Todo eso conforma, y mucho más, la palabra compórtense. Entonces Pablo desea escuchar, desea ver, dice, ya sea que vaya a verlos o que esté yo todavía preso y sepa de ustedes, quiero saber de su buen comportamiento en el lugar donde yo esté, que continúen firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y por eso dice posteriormente en el versículo 28, estamos en ese capítulo, regrese a Filipenses 1. Y ahora dice algo bien interesante: sin que nada los intimide en lo que se oponen. Y precisamente ahí vamos al rechazo que sabemos que existe hacia quien dice que es cristiano y es irreprensible. Porque es un hecho que los cambios de conducta, los cambios de manera de pensar, bueno, a causa de eso siempre habrá alguien que se va a oponer o que los va a juzgar mal por su comportamiento. Y si tú aparte les predicas el Evangelio, pues es más que ofensivo. ¿A cuántos les ha tocado la experiencia
de que los ofendan, les cierren la puerta, los rechacen por causa del Evangelio. Sin embargo, ¿qué dice Pablo? Les anima: no se preocupen, que nada los intimida a los que se oponen, no les tengan miedo, antes al contrario, mientras hay vida y esperanza, y habrá que verlos con misericordia, porque nosotros sí sabemos que quienes rechazan y se oponen al Evangelio van camino a la perdición. Eso sí lo sabemos nosotros, pero eso es algo que mucha gente ignora o quiere ignorar, aún mismos cristianos que están mal enseñados, que han sido enseñados con un evangelio corrupto, ¿verdad? Porque finalmente también existe quienes por razones deshonestas manipulan la Escritura y por causa de una doctrina errada menosprecian el verdadero evangelio, hacen con esto una invitación a la destrucción de su alma. ¿Por qué? Porque ya conocen, y a ellos también hay que mostrarles la verdad. Es más difícil predicarle el verdadero evangelio a alguien que cree que lo conoce y que está equivocado, a alguien que no sabe nada. El que no sabe nada, mire, le resplandece el evangelio y se empieza a asombrar, y aunque traiga una tradición, una cultura, una forma de ser, hay algo que lo está haciendo ver realidades. Es el Espíritu de Dios. Pero cuando hay dureza de corazón, cuando hay una doctrina recalcitrante o una doctrina corrompida detrás, es muy difícil hacerles ver el verdadero sentido del evangelio. Pero hay que mostrarles la verdad, en nada intimidados con los que se oponen. Dice 2 de Pedro 3:14, vamos ahí, por favor. Bueno, después de que Pedro también nos dijo: mientras esperan que esto suceda, hagan todo lo posible para que Dios los encuentre en paz, intachables e irreprensibles. El versículo 15 dice: tengan en cuenta que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, tal y como nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, les ha escrito en casi todas sus cartas donde habla de estas cosas. Así, cuando entre ellas hay algunas que son difíciles de entender y que los ignorantes e inconstantes tuercen, como hacen también con las otras escrituras para su propia perdición. O sea, siempre va a haber alguien que se oponga, siempre va a haber alguien que tuerza la escritura a su conveniencia. Y mire, el apóstol Pedro avalando las enseñanzas de Pablo. Esta es para todos aquellos que han pensado, dicen que entre Pedro y Pablo había una discrepancia, que había una oposición, que había una competencia. Jamás hubo eso en el corazón de estos hombres de Dios. Proseguimos, versículo 29. Que nada los intimiden, quedamos ahí. 29. Porque por causa de Cristo, a ustedes, ¿a quiénes? Diga: a mí. A ustedes, a mí, nos es concedido no solo creer en Él, sino también padecer por Él. Pero vea la preparación que hace Pablo para que podamos entender este proceso, porque con estas palabras Pablo está tocando un punto medular de la vida de la fe cristiana. Le decía yo al principio que es un punto muy controversial, que ha causado demasiada confusión, precisamente a causa de ciertas doctrinas que por conveniencia, manipulando la escritura y la fe de la gente, pretenden convencerlos que la fe en Jesucristo o ser cristiano gira alrededor de la obtención de riquezas, éxito y placer, es decir, lo que agrada a la carne. Y no es así. Imagínense, para este tipo de doctrinas de la prosperidad y de la confesión positiva, leer a Pablo diciendo por todas las calamidades que pasó y todavía decir que está dispuesta a sufrir más, pues yo creo que para ellos descalifican a Pablo como un siervo de Dios, ¿verdad? Qué baja estima tenía Pablo. No era un hombre que declaraba ni decretaba prosperidad y éxito en su vida, pero no es así. De manera que, considerando que estos hermanos conocían el ministerio de Pablo, conocían su calidad irreprensible, además de todo lo que les ha expuesto, conocían su corazón, su madurez en la fe, y les expresa una verdad que los creyentes verdaderos tenemos que tener clara, que como un privilegio adicional a creer, porque usted sabe que el creer viene de parte de Dios, la fe, bueno,
Eso es una bendición, pero también nos es concedido padecer por Él. ¿Por qué? Por el simple hecho de confiar en Él, de seguirle. Porque el solo hecho de creer en Cristo nos pone en el ojo del huracán, del señalamiento, de la persecución social, de las aflicciones y de las pruebas de la fe. ¿Por qué? Porque en ese momento nosotros somos candidatos a ser santificados, nada más por eso. Porque aunque ya somos salvos por gracia, traemos muchas cosas que tenemos que sacar de nuestra vida. Ahora, ¿cómo va a tratar el Señor con cada área de nuestra vida que tiene que ser limpiada? ¿Cómo cree? A través de la enseñanza, a través de la guía del Espíritu Santo, pero también a través de las pruebas, a través de todas las circunstancias que se presentan, porque el Señor nos está constantemente santificando. Una vida muy diferente, o sea que contrasta con estas frívolas doctrinas donde la exaltación del ego, la búsqueda de lo mundano son su fundamento, cuando la Biblia muestra que el cristianismo consiste en una vida de fe que será probada continuamente. Una vida donde después de haber sido rescatados, somos constantemente limpiados, santificados, probados para una vida irreprensible, que fructifique. ¿Cómo? Siendo luz, primeramente en nuestra casa y posteriormente testigos de los demás. O sea, quienes están alrededor tienen que ser testigos de nuestra fe. ¿Cómo dijo el Señor que teníamos que ir a predicar? ¿Cómo le dijo a los discípulos? Primero Jerusalén, después Samaria y después el resto del mundo. Entonces tú vas a comenzar este proceso primero en tu Jerusalén. ¿Dónde es? En tu hogar. Una nueva vida en Cristo, que bajo la gracia tenemos el respaldo de Dios para permanecer firmes, sabiendo que si por su fidelidad, su cuidado es con nosotros, ¿quién será contra ti? ¿Quién será contra nosotros? Mire, el mismo Pablo, hablando de las bendiciones espirituales que el Señor nos ha concedido gratuitamente, expresa esto en la carta a los Romanos. Vaya conmigo a Romanos 8. Hablando de todas las circunstancias adversas. Dice Romanos 8:31, a partir de ahí. ¿Ya lo tiene? Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos frente a estas cosas? Está hablando de todas esas cosas adversas. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no eximió, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará gratuitamente también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? El que justifica es Dios. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios y quien también intercede por nosotros. Y de ahí ya se desprende, ¿qué nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Mi hermano, el apóstol de diversas maneras, a través de sus cartas, nos está mostrando el camino de la fe. El Señor Jesucristo, casi por partir a su reino, expresa a sus discípulos palabras que dan confianza, que tenemos que hacer nuestras. Mire, es un bálsamo permanente para la iglesia, que tenemos que atesorar en el corazón. Juan 14:27 dice: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No dejen que su corazón se turbe y tenga miedo. No dejen que nada los intimide. Así fue como dijo Pablo, que nada los intimide los que se oponen. En Juan 16:33 dice: estas cosas les he hablado, o sea, todas las cosas que han de venir, se las he dicho para que en mí tengan paz, porque en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿habrá situaciones? Sí. ¿Cuándo? Siempre. Siempre. O sea, ni le busquen, ni se traten de esconder. Y yo le puedo asegurar que en la medida que usted crece espiritualmente, las pruebas van a ser cada vez más difíciles. Para que no diga, entonces me quedo enano. No, me quedo como el que no sé. No, mis hermanos. Mire,
Un niño de primaria, para pasar de primero a segundo, tiene un examen, pero no es trigonometría, ¿verdad? No son raíces cuadradas ni ecuaciones, pero tiene sus pruebas y las tiene que pasar. Un niño de secundaria ya tiene otro nivel. Ahora imagínese si va usted ya a recibirse por ahí de alguna carrera y hasta tiene que preparar una tesis. O sea, estoy haciendo una analogía. Entonces siempre vamos a estar, mis hermanos, de alguna manera siendo probados, crecidos, santificados. Pedro, inspirado por el Espíritu de Dios, lo refiere de esta manera. Vamos a ver de qué manera nos lo expresa el apóstol Pablo. Primera de Pedro 1:3. ¿Ya lo tiene? Primera de Pedro 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien por su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Fíjese todo lo que el Señor nos da. Para una herencia incorruptible, incontaminable e inmarchitable, reservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe para la salvación preparada para ser revelada en el tiempo final. En esto se alegran, a pesar de que por ahora, si es necesario, estén afligidos momentáneamente por diversas pruebas, para que la prueba de su fe, más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego, sea hallada digna de alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. Es un caminar, mis hermanos, pero es un caminar en el que estamos en las manos del Señor. Cuando leemos este tipo de escrituras, hasta parece que nos deberíamos de poner a temblar, y es todo lo contrario. Porque les repito, todo esto que estamos estudiando, mis hermanos, esto que nos está expresando los apóstoles en sus cartas, son situaciones que hemos vivido todos. Yo le aseguro que usted ha vivido ya por pruebas, ha pasado por situaciones en las que ha visto la mano de Dios. Entonces vemos que el creer en Cristo y padecer van de la mano, van de la mano. De ahí la importancia de conocer la verdad y de cómo desde antes de conocerle hasta hoy como cristianos hemos tenido aflicciones y habrá aflicciones durante nuestro caminar en la tierra. O dígame, antes de conocer a Cristo, ¿usted no tenía aflicciones? Estábamos con las mismas o más aflicciones, pero las respuestas eran distintas. Si nos ofendían, ofendíamos. Si nos agredían, agredíamos. Si nos robaban, pagábamos con la misma moneda, haciendo nuestra propia justicia, recurriendo a las cosas que el mundo ofrecía. Estoy endeudado, me endeudo más para pagar la primera deuda, hasta llegar a un hoyo del cual no puedo salir. Así con una situación sentimental, así con una situación personal. La diferencia es Cristo, mis hermanos. La diferencia es que ahora Cristo vive en ti y que Él es el que norma tu vida. Y también eso nos produce algo, mis hermanos. Y esta es una convicción que tenemos que tener, que siempre estaremos en el hueco de las manos del Señor. Y Él jamás hará algo en contra de sus hijos. La Escritura es clara al respecto. Solamente tenemos que estar preparados para que cuando tengan que venir esos tiempos difíciles, pasemos la prueba y le pidamos al Señor gracia y sabiduría para hacerlo, para glorificar a Dios como sus hijos. ¿Qué significa esto? Vivir en Cristo, aceptando su voluntad, y que el trato que tenga de manera personal para cada uno es simplemente comprender que si Él lo permite es porque sabe que lo necesitamos, que Él es el que nos santifica, que Él es el que nos equipa espiritualmente y nos está edificando constantemente con su palabra. Dice en Primera de Pedro el apóstol, Primera de Pedro 4:12, amados hermanos, no se sorprendan de la prueba de fuego a que se ven sometidos, como si les estuviera sucediendo algo extraño. Fíjate, no te sorprendas. Al contrario, alégrense de ser partícipes de los sufrimientos de Cristo. ¿Ya se fijó que dice lo mismo? Alégrense,
para que también se alegren grandemente cuando la gloria de Cristo se revele. Bienaventurados ustedes cuando sean insultados por causa del nombre de Cristo. Sobre ustedes reposa el glorioso Espíritu de Dios. Que ninguno de ustedes sufra por ser homicida, ladrón o malhechor, ni por meterse en asuntos ajenos. ¿Ya se fijó por qué es por lo que no debemos de sufrir? Por dejar de ser irreprensibles. Dice, pero tampoco tenga ninguno vergüenza si sufre por ser cristiano. Al contrario, glorifique a Dios por llevar ese nombre. Estos versículos que vamos a leer son muy importantes. Ya es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza primero por nosotros, ¿cómo será el fin de los que no obedecen el Evangelio de Dios? Entonces, ¿quiénes somos los primeros que estamos siendo juzgados y vamos a ser juzgados? Nosotros, mis hermanos. ¿Cómo tenemos que llegar? Irreprensibles. El Señor se está encargando de limpiar su iglesia. El Señor se está encargando de santificar su iglesia, porque espera una iglesia sin mancha. Termina el apóstol Pablo diciendo en el versículo 30, regresemos a Filipenses 1, versículo 30. Cuando lo tenga, dígame ya. Dice, y tener el mismo conflicto que han visto en mí y que ahora saben que hay en mí. A ver, ¿de qué conflicto habla el apóstol? Mire, Pablo no era de los que imponían cargas a los demás que él no hubiera pasado. Ese es un hecho. Él siempre predicó con el ejemplo. Su testimonio hablaba por sí mismo. Por eso, al decirles que tengan el mismo conflicto, no se está refiriendo a que en los padecimientos de Cristo hay conflicto, fuese en carga. Lamentablemente, si no escudriñamos la Escritura, nos podemos llevar esa impresión. La palabra conflicto, del griego agon, se usaba para identificar un lugar de reunión, no una situación. Fíjese, se trataba para identificar un frente de batalla o una carrera deportiva, una situación que generaba un compromiso personal interno. O sea, algo que representaba que usted tuviese que testificar de una manera diferente. Pablo se está refiriendo como conflicto a su convicción que mejor es estar con el Señor. O sea, ese es el lugar a donde él quería estar, pero que a causa de la edificación de la iglesia estaría un poco más de tiempo aquí. O sea, ustedes tengan el mismo conflicto, la misma situación, están en el mismo lugar. Mientras estén aquí, que el vivir sea Cristo y el morir sea ganancia. Ese era el conflicto de Pablo. Entonces ya se da cuenta que no era una carga, es ustedes tengan el mismo conflicto que yo. O sea, tengan la convicción que vivir en Cristo y morir es ganancia, es lo que el Señor está esperando de todos. Y mientras ustedes estén en la carne, cumplan su ministerio. Y ese mismo conflicto que desea para cada creyente es el mismo conflicto que desea para nosotros. Es el mismo conflicto que yo deseo para ustedes. Aunque me diga, yo lo reprendo, pastor. No, yo sé que usted entiende, mi hermano. Y el Señor solamente espera que hagamos lo que tenemos que hacer. Mientras Él venga o nos lleve a su presencia, que nos encuentre haciendo lo que tenemos que hacer. Que nuestro conflicto sea, mientras vienes, Señor, o mientras me llevas, caminar irreprensible, haciendo la obra que me corresponde, porque es de la única manera como yo voy a poder honrar tu nombre. Eso es para mí padecer en Cristo. Eso va a ser para ustedes padecer en Cristo. Padecimientos en Cristo. La primera pregunta cuando inicié esta enseñanza fue: ¿a quién le gusta padecer? Ahora le voy a decir: ¿valdrá la pena padecer en Cristo? Vamos a hacer una oración. Le voy a invitar a que se ponga de pie, si es tan amable. Y medite un poquito la enseñanza. Medite un poquito también cuál es su condición actual en cuanto a sus convicciones, mi hermano. ¿Qué es lo que le hace a usted vivir como vive hasta hoy? ¿Cuál es su motor?
¿Qué es lo que lo motiva principalmente? Y cuando usted establezca la prioridad de que mejor es vivir en Cristo y morir es ganancia, usted va a ganar muchas cosas a su favor. ¿Por qué? Porque el Señor se va a encargar de todo lo demás. Con estas enseñanzas, solamente lo único que vemos es, o lo que podemos recordar es aquellas palabras de Jesucristo que decía: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Cuando tengamos en el corazón esta disposición, este entendimiento, que mejor es estar con Él, pero que mientras estemos aquí hay un propósito que tenemos que cumplir, eso le llevará a determinar una vida diferente, mi hermano. Le llevará a ser santo, a ser irreprensible, a procurar la paz, porque eso es lo que Dios espera de sus redimidos. Levante sus manos al cielo y digámosle juntos: Padre eterno, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque sabemos que independientemente de lo que estemos pasando, lo que pensemos, aquello que de alguna manera puede motivar nuestro corazón a otro tipo de reacciones, otro tipo de pensamientos, tú nos muestras el camino de la fe, pero de la verdadera fe, Señor. La fe que nos lleva a entender que creer en ti y padecer por ti van de la mano. Pero es un padecimiento de carga, no es un padecimiento en el cual está expresado un sufrimiento constante como si fuera algo enfermizo, no. Es un padecer porque vamos a negarnos a nosotros mismos. Es un sufrimiento porque estamos siendo limpiados de aquello que nos está haciendo mucho daño. Y se sufre cuando tiene uno que hacer cambios. Se padece cuando tiene uno que entregar, cuando tiene uno que reconocer pecados, cuando tiene uno que cambiar su manera de pensar. Se padece. Pero es lo que tú nos estás mostrando, Señor: la necesidad de comportarnos como es digno del Evangelio de Cristo, de comportarnos como ciudadanos celestiales, de caminar cada vez más en las sendas de justicia que de antemano tú ya pusiste delante de nosotros. Que solamente es, lo único que tenemos que hacer es caminar a donde tú has señalado, bajo las normas, bajo la conducta, bajo tu consejo, bajo tu dirección, y que nada somos desamparados, porque en todo, mi Señor, al honrarte, al obedecerte, no va a importar si somos perseguidos, señalados, difamados, si somos puestos a prueba, no importa. ¿Por qué? Porque tú estás con nosotros y porque tú sabes guardar a tus hijos de todo mal. ¿Qué nos separará de tu amor, Señor? Absolutamente nada, porque confiamos en ti y podemos expresarte con confianza: Señor, necesito seguir cambiando, necesito seguir haciendo de mi vida un camino intachable, un camino que muestre a los demás que tú gobiernas mi vida, que estoy siendo santificado, que estoy dispuesto a la negación personal, porque en todo te veo a ti, Señor. Llegar a la meta firme en mi fe y dejar un legado de amor, dejar un legado que pueda ser de nuestras generaciones, de tu generación, de mi generación. Que mis hijos, que los hijos de mis hijos honren tu nombre. Pero comienzo hoy a entender el proceso de ser intachable, de ser irreprensible. Y si algo falta, Señor, señálalo. Si algo sobra, si algo escasea, Señor, señálalo. Y no importa que nos duela, que sea para poder caminar conforme a tu voluntad. Lleva con bien a mis hermanos a sus hogares. Abunda tu palabra en ellos, Señor. Redarguye, confronta, para que su vida sea conforme a lo que tú nos estás mostrando y comportarnos todos de acuerdo a la dignidad del Evangelio. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les acompañe.